Hola, hola, mi nombre es Diana Herrera y estoy aquí porque quiero hablarles acerca de uno de mis objetos favoritos, el libro. Para iniciar vamos a hablar de las partes del libro y vamos a ir mirando con algunos libros para ejemplificar. Luego hablaremos de cuál es el libro ideal de acuerdo a los ejemplos que les voy a dar. Cuando tomamos un libro, la primera parte que vamos a encontrar se llama la cubierta o carátula. Podemos encontrarla en un material duro o en un material un poco más blando, como este. La cubierta contiene el título del libro, el nombre del autor y las ilustraciones o fotografías que la identifican. Algunos incluyen el sello editorial y lo que podríamos llamar la contracubierta, un comentario o el código de barras. En el momento en el que abrimos el libro, nos encontramos con la parte que se llama la solapa, que es esta partecita que es una prolongación lateral del forro que se dobla hacia adentro. Por lo general encontramos, como en esta, la biografía del autor. Aquí también la encontramos, la biografía del autor con la imagen, la fotografía del mismo. Aquí en esta parte se llama el lomo. Esta parte es la parte opuesta de las hojas. Aquí por lo general se imprime el nombre del autor, el título de la obra, el logotipo de la editorial. Esto es para que podamos identificar el libro cuando está en una biblioteca. Entonces, cuando yo lo voy a buscar, ahí me aparece. Hay una parte que se llama la faja, que es una tira de papel que va sobre la cubierta o sobre cubierta, que tiene impreso algo alusivo al contenido, la recepción del público, el tiraje, un premio que le otorgaron al autor. Pues en este caso no tengo el ejemplo, pero sí hay libros que lo tienen en esta parte. En este les voy a mostrar la otra parte que se llama sobrecubierta o forro, que como su nombre lo indica, es una cubierta suelta de papel. En ocasiones es idéntica al libro. Miren, va el nombre. También se le puede quitar y aquí encontramos ya lo que es la finalidad de esta sobrecubierta o forro es la protección del libro. Ya hablando del interior del libro, encontramos una parte cuando lo abrimos que se llama portada interior o página de títulos. Esta es la que contiene el nombre del autor, el título del libro y la casa editorial. Casi siempre se añade el logotipo de la misma, como vemos acá. Inmediatamente después de la portada interior, es decir, en la parte posterior a esta portada, encontramos la página legal. En esta encontramos datos importantes como el título original, el número de la edición y el año en que se reservaron los derechos, que se representa con un copyright, o si es una reimpresión, el traductor, si originalmente es una obra escrita en otro idioma, el diseñador, el ilustrador, el fotógrafo, el año, el lugar de impresión, la casa editorial y el ISBN, el número estándar del libro. Estos son los datos más importantes que encontramos acá, como les digo, la página legal. Bueno, inmediatamente después de la página legal encontramos esta página de acá que se llama dedicatoria. Es el texto con el cual el autor dedica la obra a alguien. Por lo general está en la primera página impar. Aquí la vemos. Antes de encontrar el cuerpo de la obra, que es la parte que constituye la obra en sí, que puede dividirse en partes, en capítulos, según el criterio del autor, encontramos una parte muy importante que se llama prólogo. Es un texto que antecede al cuerpo de la obra escrito por el autor. Y luego encontramos los agradecimientos. Es la página donde el autor del libro, como su nombre lo indica, agradece a quienes colaboraron de alguna forma con la publicación, investigación o elaboración del libro. En la parte interior también encontramos el epígrafe. En esta página se coloca una expresión, una frase o una sentencia que sugiere algo del contenido del libro o aquello que lo ha inspirado. Otras partes que encontramos en el libro son la advertencia, que son las palabras que advierten o en las que se pone de manifiesto algo que debe tenerse en cuenta antes de empezar a leer el libro. Sí lo hay libros que no lo tienen. A veces se usa en reimpresiones para aclarar si hay algunos cambios que hayan ocurrido. El epílogo
que es un texto añadido al final de una obra para hacer alguna consideración sobre ella, donde se da una explicación de las acciones que no han quedado resueltas. También, como en este ejemplo del Quijote, encontramos el glosario. Lo encontramos en algunos, depende del tipo de libro. Allí se consignan los términos o vocablos específicos utilizados en la obra. Hay libros que lo tienen, hay libros que no lo necesitan. De igual manera, hay partes como el apéndice o anexos, que son documentos importantes para complementar la obra, como en este que los encontramos, la bibliografía, que es el listado de obras consultadas o tenidas en cuenta por el autor para elaborar su obra. También encontramos la lista de abreviaturas, el índice o listado, el índice general o de contenido, y una parte que se llama el colofón, que por lo general se encuentra en la última página del libro antes de las guardas de cortesía finales, y allí figuran datos de la imprenta, la fecha y el lugar de impresión. Ahora, abordando el tema de lo que para mí es un libro ideal, como lectora hay ciertas características que me gustan en un libro. Por ejemplo, un libro que tenga una cubierta dura hace que el libro pues sea como más duradero para mí. Digamos, si yo quiero leerlo en el transporte público, o si lo quiero mantener siempre ahí conmigo, pues siento que un libro que tiene pasta dura puede llegar a durar más, o no se va a arrugar tanto como estos que de tanto uso pues se van dañando, porque la cubierta es un poco más débil. Tengo este es de Editorial Bruguera, como les mostraba, este de 100 años de soledad, que es una edición pues viejita, también con su cubierta, es una cubierta como acolchada, es una cubierta especial, me gusta muchísimo. Este que es de Editorial Oveja Negra, como les digo, es un libro un poco más antiguo. Pasando al interior del libro, este de Rayuela, que es una edición de Andrés Amorós, de Cátedra, me gusta mucho porque en el momento de iniciar la lectura, ya en el interior hablando ya de la historia, encuentro los piedepáginas muy al lugar de la historia, que me permiten conocer un poco más, que me permiten, digamos, ahondar más en lo que el autor nos quiere decir. Este presenta al final un mapa del París del que se habla en la historia, me gusta muchísimo. El detalle de la firma de Cortázar en la obra me gustó muchísimo, no sé, son cosas que llamaron mucho mi atención en el momento de leer esta edición, me gustó muchísimo. Este de El Quijote es una edición del cuarto centenario de Real Academia Española. También es un libro muy interesante que presenta bueno, no tanto el libro interesante, obviamente sabemos que sí, sino más esta edición, donde hay una presentación muy interesante. Miren, con una manera de presentarlo que es muy llamativa para el ojo, para quien lo está leyendo. La manera en que se presentan los textos. Cuando se habla, por ejemplo, se presenta un soneto, se presenta en otro tipo de letra, o se hace centrado de esta manera. Esta parte de acá donde presentan a partes del Quijote en su versión original, me parece muy bonito, me parece muy interesante. Esta parte con las imágenes también me gusta muchísimo. Importantísimo que se asegure la edición que las hojas no se vayan a caer. Muy importante, que yo esté segura que en el momento en que estoy leyendo mi libro no me voy a quedar sin una página. Me gusta mucho que se presente el separador. A mí es una cosa que me gusta
pese a que tengo separadores, pero este se me hace muy chévere de manejar porque no voy a perder mi página ni mi separador así como así. Tengo varios que tienen esta característica. La manera en que se presentan los capítulos es muy importante también para mí. La manera en que se muestra en cada página la letra que, por ejemplo, sea fácil de leer. Es decir, no quiero una letra gigante, pero tampoco que yo abra mi libro y esté llenísimo de texto pequeñito y que sea un poco complicado para leerlo. Bueno, eso ya también depende del tipo de, sí, obviamente de la editorial. Este libro me gusta muchísimo. Mm, Se presenta pues la solapa, donde está la información de la autora. eh, Está dividido por capítulos y cada capítulo presenta en esto una parte de la biografía, de la bibliografía, perdón, que se trabajó durante el capítulo. Es muy llamativo. Eh, esta parte de arriba, esta parte de arriba, presentado de una forma diferente a otras ediciones, me gusta. Bueno, en fin, mi intención mostrándoles estos ejemplos de qué es para mí un libro ideal es analizar estéticamente qué quisiera lograr yo como editora de un libro. En ese sentido, pienso en como lectora qué es lo que me gusta, qué hace que yo escoja un libro a diferencia de otro. Lo primero, pues obviamente el contenido del libro. Lo segundo, que yo me sienta como, que lo sienta como un objeto mío. Hay cosas que solamente uno como lector sabe en el fondo, por ejemplo, el olor de un buen libro, el olor de este libro me encanta, eh, las hojas, la suavidad de las hojas, el cuidado, pero hay cosas que van más allá, como por ejemplo la revisión de los errores, que no se vayan a pasar. He leído libros que tienen bastantes errores y se nota pues que no han tenido el cuidado y lo han pasado así, como si nada. Eh, la letra, insisto muchísimo en que si yo tengo un libro cuya letra es muy pequeñita, va a ser muy difícil que yo pues como que me amañe con ese libro. Mm, las imágenes, la imagen de entrada de un libro también me dice muchísimo. Hay cosas que quisiera lograr. Es un trabajo arduo el de intentar hacer la edición de un buen libro, pero siento que desde el ojo del lector, ese ojo del lector y de lo que le gusta, puede uno llegar a editar un muy buen libro.